Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Nos acompaña un grato elemento porque es un hermano y un político del sistema que practica la decencia y la construcción de desarrollo humano desde el ejercicio público, en este caso congresual. Él es miembro de la Fuerza del Pueblo y diputado al Congreso Nacional por la demarcación electoral número 1 del Distrito Nacional, pero sobre todo es un gran hermano. Con nosotros, Tobías Crespo. Hermano, bienvenido a su espacio. Gracias, Khalil Michel, por invitarme a este espacio. Agradecido, afortunado de estar hoy contigo aquí. Saludando también a los televidentes y a los radioescuchas que te siguen en este espacio y presto a discutir los grandes temas de la agenda nacional. Usted, hermano mío, es muy característico por incluir grandes temas en la agenda nacional. Así fue cuando el tema del tránsito terrestre con la ley, con otras manifestaciones importantes de desarrollo colectivo. Pero ahora he visto que tienes algo muy interesante y es la modificación de la ley de telecomunicaciones para la creación del Ministerio de Telecomunicaciones. ¿De qué se trata esto, Tobías? Bueno, en principio el proyecto de ley que establece la Ley General de las TICs, las Tecnologías de Información y Comunicación, fue el producto de nuestro trabajo de tesis para nosotros graduarnos de licenciado en Derecho y que de ahí se desprendieron dos proyectos de ley. Que es el proyecto de Ley General de las TICs, donde nosotros hicimos un análisis de investigación muy exhaustivo de la Ley 153-98. Esta ley que en su momento fue buena, porque había unos conflictos grandísimos cuando la famosa DGT pertenecía al Ministerio de Obras Públicas y se creó el Indotel, le dio una credibilidad y una fortaleza, pero ya a partir de ahora nosotros tenemos un marco jurídico totalmente nuevo. Tenemos la Constitución del 2010 que garantiza derechos fundamentales. Tenemos, por ejemplo, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la ley que regula los derechos de las personas en su relación con la administración y los procedimientos administrativos. Tenemos la ley que regula los datos que están asentados en los registros públicos nuestros, que le llaman la ley de habeas data, pero también tenemos la ley de comercio electrónico, documentos y firmas digitales. Sí, hay un conjunto de normativas que fuera del 1998, cuando esta ley es aprobada y promulgada, que debo decirte, es una ley de telefonía. En ese momento no se hablaba del internet, no se hablaba de las redes sociales, no se hablaba de la televisión digital, no se hablaba de la transformación digital, no se hablaba de la robótica, de la domótica, de la inteligencia artificial, de la minería de datos, de lo que es el internet de las cosas, la biotecnología, la neuropolítica. Entonces, todos estos temas asociados a los avances, a la creatividad y sobre todo las convergencias. ¿Qué es la convergencia? Dar en un mismo medio voz, data, video, que ahora nosotros tenemos multimedia, lo que le llaman video streaming, audio streaming, es decir, toda una serie de servicios digitales que se encapsulan a través de una nube, de una red, y que las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un servicio básico, no solamente la telefonía, y como un derecho digital. ¿Para qué? Para lograr... derechos de cuarta generación. Sí, se llaman derechos de cuarta generación, que son los derechos digitales. Ya se está hablando en el mundo de estos derechos y que a través del acceso, de lograr reducir la brecha digital, y vamos a entrar en detalle ya más adelante de la ley, nosotros podemos llegar el Internet hacia todo el mundo. La universalización de los servicios, que habla precisamente la ley 153-98, no se ha logrado. Incluso recuerda que esa ley, y aunque hablamos de crear un ministerio de las TICs, hay países como Colombia, como Chile, como Cuba, Argentina, que ya tienen un ministerio de las TICs. ¿Y por qué hablo de un ministerio? Porque hoy por hoy el Indotel es un suprapoder. Tú sabes que todo poder tiene un contrapeso, todo peso tiene un contrapoder y no puede haber un ente, ya como está la Constitución del 2010 y el tema de las atribuciones y competencias de los ministerios, que englobe todos los poderes. Me explico. El Indotel es el órgano regulador. Sí. Es el que establece las políticas públicas, es el que da los títulos habilitantes, las licencias de operación a que quiere operar un servicio de difusión, un servicio de internet, de televisión. Vamos ahí. En ese sentido, también el Indotel es el que incauta los equipos, supervisa el espectro radioeléctrico. Cuando hay un conflicto entre las prestadoras, el Indotel se convierte en un juez. Crea lo que le llama un laudo arbitral, pero es parte del conflicto porque fue el que dio la licencia, el que debe supervisar. Entonces, el afectado, si hay una sentencia
del Indotel como el laudo arbitral, ¿verdad? De ese conflicto que se generan siempre. Eso de manera normal entre intereses siempre se generan y eso va a la judicialización, pero en este caso no va. Tiene que esperar el afectado que pase la parte administrativa y tú no tienes el derecho de opción. Es decir, hay que esperar. Hay una violación ahí. Hay que esperar que el Indotel revise su propia decisión. Muy difícil que un ente y un órgano eche hacia atrás. Luego tú tienes lo que le llaman el jerárquico superior, ¿verdad? Sí. De ese ente, que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero también esperar esa sentencia y después que tú debes ir a la judicialización, lo que significa que se maneja entre el mismo órgano que es establecedor de las políticas públicas, el regulador, el que da la licencia habilitante, el sancionador, incauta los equipos y es parte. Es parte. Entonces hay un dato importante que quiero llevar hacia las personas más débiles, que son los usuarios, los consumidores. Te iba a preguntar eso, o sea, ¿qué trae de bueno esta situación que está proponiendo para la gente? En el caso de los derechos de los usuarios, la ley 153-98 no creó un esquema como ProUsuario, como Protecon, es decir, los derechos de los usuarios no fueron tratados en esa ley de manera muy soslayada, muy light, como dicen, ¿verdad? El término, pero no se adentró alrededor de 26 derechos de las telecomunicaciones que están reconocidos en el mundo entero. Entonces nosotros detallamos uno por uno los por ejemplo, 26. Cítanos 3, por decir algo. Por ejemplo, el derecho a darte un servicio, que cuando haya una avería te repongan y te den el crédito, a que no te cobren penalidades, a que no te cobren penalidades por un servicio en el cual la prestadora debe garantizar, a que si los minutos o el ancho de banda que tú no consumes en un mes se te pueda sumar de manera inmediata al otro mes. Claro. De que en caso de que haya errores, por ejemplo, con el tema de la facturación, haya un sistema expedito. Hoy por hoy, los ciudadanos, los consumidores quedan en un estado de indefensión. Te explico. La ley no creó un mecanismo para la defensa de los usuarios. Vía administrativa, el Indotel ha creado lo que le llaman el CAU. El CAU es el Centro de Asistencia al Usuario, donde solamente 8 agentes, 8 operadores manejan 11 millones de líneas. Pero eso es imposible. Nosotros tenemos 11 millones de líneas, pero está centralizado aquí en la Lincoln, donde está la localidad del Indotel. No, eso no puede Entonces, ser. Así mismo es, pero eso no es nada. Una reclamo de una factura de una prestadora que sean de 4,000 pesos, 6,000 pesos. ¿Qué hace el Indotel? La ley creó los cuerpos colegiados, pero era que en ese momento no había un esquema para dirimir los conflictos de los consumidores. ¿Qué es un cuerpo colegiado? 3 profesionales, no necesariamente de derecho, pueden ser contadores, administradores, economistas, cualquier ingeniero, que el Indotel le paga, por ejemplo, 20,000 pesos, son 3, es como si fuera un cuerpo, un cuerpo de apelación, un jurado, y por 4,000, 6,000 pesos le cuesta al Estado 60,000 mínimo. Un cuerpo colegiado hay que pagarle por cada caso. Entonces, ¿qué pasa con la decisión de ese cuerpo colegiado o laudo arbitral que decide? Que el usuario, para apelar esa decisión que le es en contra, tiene que ir a la Suprema Corte de Justicia. No, pero eso es imposible. Pero que pase la Suprema Corte de Justicia, que a partir del 2010 o de la ley que creó la parte de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia no maneja casos que no excedan de 200 salarios mínimos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de 2 millones de pesos, es decir, que temas que no llegan a 2 millones de pesos, la Suprema se declara incompetente, lo que lleva al usuario a caer en ese sentido en un estado de indefensión. Entonces, nosotros estamos creando, no solamente el ministerio es para segregar y separar el supra, ultra poder y mega poder que tiene este ente, que vuelvo y repito, en su momento fue bueno, logró resolver problemas, pero 25 años después, con los avances de la tecnología y que se creó pro competencia, pro consumidor, ahora mismo nosotros tenemos que trabajar un esquema que separe lo que es la política pública, la parte reguladora, y por eso se crea incluso la superintendencia de las TIC. ¿Por qué? Para que ese usuario o el prestador que entre en conflicto, ¿verdad? Por un conflicto de intereses que se da en todo. Normal. Tenga un mecanismo jurídico con la normativa constitucional para poder resolver. Ya yo sé por qué has ganado tantas veces las elecciones en tu demarcación, porque verdad es que sabe vender bien la idea y me convenciste. Estoy convencido. Sí, porque en la prensa salió lo de la creación de un ministerio, que es más burocracia. Y el tema no es la burocracia. Ahí iba, que justamente, ¿qué pudieras tú decirle a ese que tal vez no entiende las profundidades de lo que estás planteando y pudiera pensar que se trataría como la creación de provincias, de más burocracia? ¿Qué le dirías? No es así, mira.
nosotros tenemos ministerios que están creados, que no voy a decir que no tienen sentido, pero que su rol y su función no ha llegado a completarse. Y por eso tal vez la gente tiene el temor de creación de nuevos ministerios. Pero, por ejemplo, aquí se creó el Ministerio de Energía y Minas y era necesario. Sí. Era necesario la importancia de la parte energética y ahí se puso una superintendencia. Y las telecomunicaciones han crecido más hay que una, todo. Hay una Comisión Nacional de Energía. Pero vamos a las telecomunicaciones, las TIC. Te puedo decir que el G8, el grupo más poderoso de los 8 países más poderosos, el 80% de la inversión en tecnología están en esos países. Es decir, los países que se han desarrollado es porque le han invertido y le han dado importancia y valor a las tecnologías de información y comunicación. Hoy el mundo actual no puede desarrollarse sin tecnología. Hoy nosotros tenemos lo que le llaman la transformación digital, como tú dijiste, los derechos de cuarta generación, que son los derechos digitales. Y si la tecnología, nos vamos al caso de la pandemia, ¿tú te imaginas que nosotros no hubiésemos tenido el internet imposible en la pandemia? La educación, los programas de radio, todo lo que se dio con las tecnologías. Entonces hay que darle una importancia desde el punto de vista de que las tecnologías transversalmente aportan al desarrollo de los pueblos. No lo podemos ver únicamente como un medio, porque realmente la tecnología es un medio. ¿Para qué? Para lograr mejorar los ingresos, claro, reducir los costos, mejorar la imagen, mejorar el servicio, hacer reingeniería de procesos, la innovación, la creatividad, pero eso lleva acarreado una verdadera importancia hacia las TIC. Te pudiera decir que, vuelvo y repito, te dije que países como Colombia, Chile, Argentina le han dado importancia, le han dado el rango ministerial, pero también han desagregado, que es lo que nosotros buscamos, de que haya un equilibrio, de que todo poder tiene un contrapoder. Necesario. Y eso nosotros en derecho, lo que hemos estudiado en derecho, lo hemos visto. Es decir, ahora mismo el Indotel aglutina lo que es el Congreso, el Poder Ejecutivo y el sistema judicial en un solo Cerrando ente. ese tema, Tobías, ¿se cuenta con algún nivel de voluntad importante para aprobar este proyecto de ley? Mira, posiblemente desde el punto de vista de la prestadora no estén interesados, porque yo vengo de ahí. Tus colegas. Yo vengo de ahí. Yo trabajé 13 años en una de las principales empresas de telecomunicación del país, desde el año 89 hasta el 2001, y 22 años tengo en el sector a nivel empresarial. Es decir, yo tengo 35 años en el sector y he trabajado a nivel local y a nivel internacional. Mi primera profesión es ingeniero electrónico en computadoras y telecomunicaciones. Es decir, que manejamos el tema a nivel técnico y también a nivel operativo jurídico. Entonces, el Indotel ha estado trabajando con el banco, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en diferentes proyectos que llevan hacia la transformación digital, hacia el gobierno abierto, hacia el gobierno electrónico. Por otro lado, a dar el apagón análogo para migrar a la televisión digital terrestre, como se le llama, para liberar espectro radioeléctrico y eso reasignarlo a nuevos servicios que se requieren. Por ejemplo, ya nosotros estamos en 5G, pero ya se está hablando de 6G, el Internet de las cosas. Y se va a requerir más ancho de banda, menos latencia, es decir, mayor velocidad, y es obligatorio liberar ese espectro. Pero en el entendido de que el Indotel como órgano regulador es el que tiene que cumplir con la ley, generalmente al regulado no le preocupa mucho cuando el regulador quiere cambiarle las reglas de juego y apela ahí a lo que le llaman la seguridad jurídica, ¿verdad? Que todo inversionista, tanto local como internacional, ya se sabe manejar en esa dinámica. Y en ese sentido, yo creo que viniendo de un legislador que viene del sector, que tiene 35 años, que aparte de ingeniero es abogado y que ha aportado, le da un mayor nivel de credibilidad fuera del sesgo de los intereses. Esperemos yo creo que se logre esa aprobación. Yo creo que va a ser conveniente. Mira, yo cuando estaba recorriendo el país, que me decían que yo estaba loco, que nunca iba a lograr esa aprobación de esa ley, y finalmente el timing político siempre se da, Khalil. Así es. Las sociedades llega un momento en que se unifican a través de los objetivos colectivos, dejan los intereses particulares y sobreponen el interés general. Generalmente es producto de una gran crisis. Y la gente me decía que no se iba a aprobar la ley de movilidad, transporte, tránsito. Y hoy, después de 12 años, 5 años y medio en el Congreso, esa ley está ahí. Llegó el timing político, la voluntad se obligó y se dio. Entonces, aquí con los derechos de los usuarios, esa ley tiene muchos aportes. Por ejemplo, en el Indotel, el 2% del CDT, que es para la universalización de los servicios, llevar la telefonía, que ahora no es telefonía, ahora debe ser internet y televisión digital, porque cuando tú llevas un Smart TV a Vengan a Ver en Duvergé, le está dando las mismas posibilidades
que el hijo de una persona de alto nivel económico, de aquí, de Naco y de Piantini, a una gente que está en Duvergé y del mundo, porque al tener acceso, por lo menos con el acceso, porque yo no te voy a decir que el contenido y la calidad del contenido sea el mismo, ¿verdad? Porque tal vez no tenga los recursos. Pero cuando tú tienes una brecha digital, ¿por qué viene la brecha digital? La brecha digital primero es económica, luego es territorial. La gente de Duvergé, de Pedernales, de Oviedo no tienen el mismo acceso ni la misma calidad, lo que le llaman el quality of service, que se tiene aquí en el polígono central, pero también hay una brecha de género, es decir, las mujeres tienen menos acceso a las TIC, a los teléfonos, a la tecnología que los hombres. Entonces hay que ir avanzando en reducir esa brecha digital. Por eso el proyecto de ley habla de eliminar el 10% del selectivo al consumo. Yo no sé si tú recuerdas que cada vez que tú, yo y los que nos están viendo pagamos 100 pesos o 1,000 pesos de servicio de telecomunicación, de 1,000 pesos, 300 son de impuestos. Así es. El 18 del ITEVI, el 2% del CDT, que es el Fondo del Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es para llevar la conectividad a donde el costo-beneficio, la inversión privada no llega. Esa es una función del ministerio que tiene que hacerlo con la superintendencia, ya cuando la ley esté promulgada. Y el 10% del selectivo al consumo. El selectivo al consumo no es un impuesto que debe cargarse a las TIC, porque entonces carga mucho el bolsillo y entonces evita que la brecha digital se cierre y entonces permite que solamente una clase, una élite, tenga acceso a las TIC. Tobías, tú tendrás que volver para hablar de este proyecto y mantenernos al tanto de cómo va el proceso, pero no te me vas de aquí sin responderme. Cada hijo que yo tengo lo defiendo con gallardía. Y con entusiasmo como tiene que ser. Hay dos puntitos rápidos que quiero que toquemos. Uno, el tema del padrón de más de 1,5 millones de miembros de la Fuerza del Pueblo. Correcto. Y segundo, el tema de la encuesta. ¿Qué te parecen ambas cosas rápidamente? Bueno, tú sabes que el presidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y es presidente de la República la semana pasada depositó con un grupo de dirigentes de la dirección política, entre los cuales estaba mi hermano Manuel Crespo, que es el delegado político ante la Junta, 1,500,000 afiliados que nos planteamos como objetivo a la fecha de marzo entregar. Nosotros lo superamos en realidad. Llegamos a 1,650,000, pero como el objetivo es a junio, al 30 de junio, tener un corte de 2 millones de afiliados, y con esos 2 millones la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández rondarían el 40%. Y en ese sentido, el objetivo busca que con esos 2 millones, cada uno busquemos 1 millón más, con la proyección de cómo terminará el padrón, que va a terminar por encima de 8 millones de votantes. Siempre hay una abstención a nivel presidencial de un 25, un 30%. Nosotros ganaríamos cómodamente en primera vuelta. En primera vuelta con 3 millones, cerca de 3,040,000. Es decir, algunos estiman que son 2,8, pero nosotros estamos trabajando para irnos en primera vuelta. Yo creo que con el posicionamiento que tiene Leonel Fernández, la experiencia de Estado, el equilibrio, la madurez, el legado que le ha dejado. Este país es diferente del 96 para acá, después que Leonel tomó el gobierno, y el respeto que tiene no solamente nacional, sino internacional, el presidente de la Fuerza del Pueblo, y el trabajo que nosotros estamos haciendo en la calle. Mira, nosotros estamos votando la suela en la calle, jornada de afiliación bochista, juramentaciones, no solamente del PLD, están llegando hasta del gobierno. Cuando tú ves que alcaldes y regidores del gobierno están yendo hacia la Fuerza del Pueblo y hacia Leonel para que lo juramente, te dice la fortaleza. Cualquier partido quisiera tener a Leonel Fernández en su boleta, porque Leonel Fernández, desde el punto de vista político, ha demostrado, le ganó a Peña Gómez. En su momento líder de masas, líder internacional. Nos relajaban en el 95, Khalil Michel en el 96. Eso es un pollito. Ese Leonel fulano, una persona que lo conocían, de que no lo conocían, lo subestiman. Le ganó a Hipólito con todo el poder y el autoritarismo que él representaba en ese momento, en el 2004. Le ganó a Miguel Vargas Maldonado y logró, siendo presidente, que Danilo Medina cargarlo sobre sus hombros fuera 2 veces presidente, siendo el presidente del partido. Es decir, Leonel Fernández tiene victorias contundentes, y si Dios lo permite y seguimos haciendo el trabajo que las estrategias, las tácticas y la operatividad nos están dictando, nosotros vamos a tener a Leonel Fernández ganándole a Luis Abinader, si Dios lo permite, en primera vuelta. Tobías, se nos queda la encuesta para después, pero así tendrás que volver. Hemos conversado con el diputado por la demarcación electoral número 2 de la capital y miembro de la Fuerza del Pueblo, nuestro querido hermano y amigo Tobías Crespo. Llévatelo, Francis.